Buenas tardes, empecemos. Continuemos con la resolución del seminario 5. Creo que habíamos quedado en el punto 5, ¿verdad? El punto 5 nos pregunta cuál es el porcentaje de un componente de una muestra. El componente de la muestra es el carbonato de plomo, cuando ésta se titula con cromato de potasio. Esa muestra, el peso de la muestra es de 0,712 gramos. El peso de la muestra es 0,712 gramos y está formada por el componente que uno quiere cuantificar, o sea, contiene el analito, se disuelve y se valora con el cromato de potasio 0,0681 formal con este volumen de ese reactivo, 28,68 mililitros. Bueno, entonces, para definir cuál es el porcentaje, o sea, cuantificar el analito por titulación con cromato, planteamos la reacción que se produce. La reacción es una reacción de precipitación, donde el ion plomo más 2 reacciona con el ion cromato, formando el cromato de plomo que precipita. Como es una titulación directa, decimos que para plantear la forma de resolución lo hacemos igualando el número de equivalentes. El número de equivalentes del analito va a ser igual al número de equivalentes del reactivo titulante. Del primer lado de la ecuación, como se encuentra la incógnita es un porcentaje, que es una relación de masa-masa por 100, entonces nos conviene expresar esta incógnita como masa sobre peso equivalente. Y del otro lado nos conviene expresar como volumen por normalidad, porque tenemos el dato del volumen gastado del reactivo titulante y tenemos la formalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar entonces esta formalidad en normalidad para poder reemplazar en la ecuación. Entonces, transformamos la formalidad en normalidad diciendo que la relación entre ambas es la normalidad igual a la formalidad por n, donde n era la carga de la especie. En este caso es menos 2 la carga. Entonces tenemos formalidad por 2. Y el peso equivalente del carbonato de plomo es el peso molecular dividido 2 también, que es la carga del ion plomo. Entonces nos queda peso molecular sobre 2. Como ya tenemos estas relaciones, las vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces va a ser el volumen por la normalidad, que era la formalidad por 2, y el peso equivalente es el peso molecular sobre 2. Reemplazamos todos los datos que tenemos de volumen gastado, normalidad, peso equivalente, y encontramos la masa. La masa es de 0,5219 gramos, ¿sí? Si la redondeamos hasta la cuarta cifra decimal, o 18,7 gramos. Una vez que tengo la masa, puedo cuantificarla o expresar esa masa como porcentaje, haciendo una relación de masa del analito sobre masa de la muestra y por 100. La masa del analito sería este valor encontrado, la masa de la muestra es 0,712 en la misma unidad, gramo, y por 100. Ese sería el resultado del problema. Bueno, ¿hasta ahí hay algún inconveniente con el planteo del problema, la interpretación? Vayan poniendo su nombre, por favor, su apellido y su nombre en el chat para tomar asistencia. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Sigamos con el ejercicio 6.
Nos piden determinar la concentración de ion cromato necesaria para iniciar la precipitación del cromato de plata cuando se llega al punto de equivalencia en la valoración de cloruros por el método de Moore. ¿Sí? ¿Cuál sería la concentración de ion cromato necesaria para que se forme el precipitado de cromato de plata en el punto de equivalencia de la titulación por el método de Moore? Bueno, ¿en qué consistía el método de Moore? Pregunto, ¿en qué consiste el método de Moore? Sí, alguien que me diga, porque ahí nos está pidiendo que determinemos la concentración de cromato cuando se valoran cloruros por el método de Moore. ¿En qué consiste el método de Moore? En la determinación de cloruros, fluoruros. Bueno, la determinación de cloruros, ¿en qué consiste para ese caso particular el método de Moore? Es cloruros bromuros. Pero para el caso particular de cloruros, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el método de Moore? Es un método de cuantificación de cloruros. Acá está planteado para cloruros. ¿Me pueden decir en qué consiste? Algo simple y comprensible. A ver, pregunto, ya que nadie me quiere responder, pregunto. Fernández, Paula, Micaela, para vos, ¿en qué consiste el método de Moore? ¿No lo encontrás al punto? Bueno, al margen de... A ver, veamos. Estoy entrando al seminario. Ah, tiene razón su compañero. Yo lo había cambiado este seminario. Que era el punto 4, el 5 era del plomo y el 6 es una solución de 10 a la menos 4 molar de iones férricos y iones zinc. Sí, cambié ese punto. Bueno, de todos modos resolvamos este, ya que lo tenemos, que a veces lo han tomado en el parcial también, así que bueno, ya que lo tenemos acá hecho, lo resolvamos. Ustedes van a resolver el que está en la guía, que hay otro ítem como 6. De todos modos, lo terminemos de ver a este. ¿En qué consistía el método de Moore? A ver, Fernández. Si no lo sabes, decime, o decime algo. ¿Qué es lo que vos entendés por método de Moore? Paula Micaela Fernández. ¿Estás o no estás? No, se fue Paula Micaela entonces. A ver, Silvana Gutiérrez.
Para vos, ¿en qué consiste el método de Moore? Están de huelga, nadie quiere hablar. Joaquín Vilte. Profe, es por la determinación de cloruros, puede ser, Sí, sí, sí. mediante el uso de indicador de cromato con un titulante de ácido, no, una sal de plata que era nitrato de plata. Nitrato de plata. Exactamente. Si el reactivo titulante, nitrato de plata, el indicador, cromato de potasio, y se cuantifica cloruros en la muestra. Ese es el método de Moore. Y decíamos que el medio de reacción tenía que ser neutro o ligeramente alcalino. Esas son las condiciones que tenemos que verificar para que se pueda aplicar el método de Moore. ¿Sí? O sea, si usted le pregunta ¿en qué consiste el método de Moore? Consiste en la titulación de cloruros, en este caso particular, acá lo está diciendo cloruros, como reactivo titulante es el nitrato de plata, y el indicador que se utiliza es el cromato de potasio, y la reacción ocurre en medio neutro ligeramente alcalino. Bueno, entonces si nos pedirían el punto 6, le dije que está cambiado, yo no me di cuenta y puse este punto y no es este, es otro punto con sulfuro y con hierro. Acabo de abrir el cuestionario del aula y lo había cambiado para ustedes. Entonces, van a tener que resolver ustedes ese problemita. Lo quería, a veces les ponen en el parcial algo parecido, entonces ya que lo estamos viendo, lo terminemos de ver. A veces, ¿no? O sea, no significa que vaya en este parcial, pero puede ser algo parecido. Entonces, para resolver, ustedes tienen que plantear los equilibrios de precipitación. Los equilibrios que vamos a considerar acá son de las reacciones que están involucradas. Las reacciones involucradas, el ion plata con los iones cloruros, que generaba el precipitado de cloruro de plata. Por el método de Moore, estamos hablando de esta reacción. El método de Moore involucra esta reacción. Y además, la reacción del indicador. La reacción del indicador es que cuando se agotan los iones cloruros del medio, cuando han reaccionado por completo estos iones cloruro con los iones plata, que son adicionados, y se formó este precipitado, y ya no hay más iones cloruro en el medio, la gota siguiente de iones plata reacciona con el indicador, con el cromato de potasio, y genera un precipitado diferente, que es el cromato de plata. Entonces acá tenemos dos equilibrios de precipitación, uno que corresponde a la reacción de titulación y otro que corresponde a la reacción del indicador. En el punto de equivalencia sabemos que la concentración de plata y cloruro tiene que ser la misma porque se ha llegado al punto de equivalencia, entonces se igualan estas concentraciones. Y además se verifica el equilibrio, en el punto de equivalencia se verifica que ese producto de concentraciones tiene que ser igual al KPS. Eso me da el equilibrio. Entonces me dice que la constante del producto de solubilidad, que se expresa como el producto de las concentraciones de los iones, es igual a este valor. O sea, cuando ambas concentraciones son iguales, yo puedo reemplazar esta de cloruros por la plata porque son iguales. Entonces me queda KPS igual a plata cuadrado. Concentración de plata cuadrado. Y de ahí puedo despejar la concentración de la plata, de los iones plata, como la raíz cuadrada del KPS. Y puedo encontrar el valor de la concentración de los iones plata en el punto de equivalencia. Porque se igualan, la concentración de plata y cloruro se igualan, reemplazo la de cloruro por plata, me queda plata cuadrado, y despejo el valor de esa concentración de los iones plata, ya que se verifica el producto de solubilidad en ese momento cuando ha llegado al equilibrio. Cuando se forma el precipitado en condiciones de equilibrio.
Entonces tenemos como concentración de iones plata este valor de molaridad. Y ahora puedo, en el punto de equivalencia, decimos que ni bien terminó de reaccionar todos los cloruros con el ion plata, la siguiente gota reacciona con el cromato. Por lo tanto, y se forma este precipitado. Por lo tanto, también se tiene que verificar para esta misma concentración de iones plata, se tiene que verificar el KPS para el segundo precipitado. O sea, el KPS del cromato de plata, que se define como la concentración de los iones elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, tiene que ser igual al KPS. Y donde la de la plata ya la encontré en el punto anterior, y la única que me resta determinar es la de los cromatos. Se puede despejar la concentración de cromatos como el KPS de esa sal, del cromato de plata, acá falta un subíndice, del cromato de plata, dividido la concentración de la plata. Acá es plata, no plata cuadrada. Plata. ¿Sí? Ah, no, cuadrado, perdón, sí, es cuadrado porque así figura en la expresión, era el coeficiente, elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Está bien? ¿Sí? Es este coeficiente que pasa dividiendo al otro miembro. Entonces reemplazamos este valor en este valor de concentración, lo elevamos al cuadrado, esto es dato, entonces me queda el KPS sobre la concentración de los iones plata al cuadrado, esta es la del equilibrio, y tengo el resultado, la concentración necesaria del indicador para que ocurra la precipitación del cromato de plata. Y es la respuesta al problema. ¿Se entiende? Bueno, no hay respuesta. Hoy están dormidos o no quieren responder. Bueno, sigamos. El punto 7 nos dice calcular la solubilidad de esta sal, sulfuro de plata, que tiene este KPS. Es dato, el PKPS, ¿no? No el KPS solito, el PKPS. Es decir, P significa menos logaritmo del KPS. Tiene este valor. Cuando tenemos estas soluciones, esta sal está disuelta en distintos medios, en agua pura, en agua con ácido, con nitrato de plata, en agua con ácido nítrico de esta concentración, en agua con amoníaco y en agua con esta sal de nitrato de sodio. Es decir, primero agua pura y después modificamos el medio. Un medio con una sal, un medio con ácido, un medio con una base y un medio con otra sal. Cómo se modifica la solubilidad en función del medio donde se encuentre esa sal. Entonces, para el primer caso tenemos agua pura. ¿Qué significa que tengamos agua pura? Vamos a tener en cuenta entonces la solubilidad de la sal que estamos analizando, que es el sulfuro de plata. El sulfuro de plata como sal se disocia dando 2 iones plata y un ion sulfuro. Y teníamos el dato del PKPS de 49,2. Sí, ese era el dato del problema. Bueno, entonces esta sería la situación. Entonces decimos que cómo definíamos solubilidad para una sal determinada. La solubilidad la planteamos en función del KPS. Decíamos que este producto de solubilidad me daba el límite donde la sal comienza a precipitar, o sea, donde es totalmente soluble y a partir de ese valor empieza la precipitación. O sea, si tenemos una cantidad de sal agregada en agua mayor que esta que representa este producto, va a precipitar. Y si tengo justo esa cantidad, estamos justo en el límite de solubilidad.
Entonces, ¿cómo definíamos KPS? Decíamos que era el producto de la concentración de los iones elevado a sus coeficientes estequiométricos. Planteamos la ecuación del KPS. ¿Cómo definíamos solubilidad? Como la relación de la concentración de cada ion dividido su coeficiente estequiométrico. Entonces, la solubilidad de la sal está relacionada con la concentración de los iones que forman esa sal en solución, dividido sus coeficientes estequiométricos. Entonces me queda solubilidad de la sal igual a la concentración de ion plata sobre 2, igual a la concentración de sulfuro sobre 1, su coeficiente vale 1. Una vez que tenemos la relación entre la solubilidad y la concentración de los iones, podemos reemplazar estas relaciones en el KPS, donde la concentración de la plata va a ser igual, pasando el 2 al otro miembro de la igualdad, me quedaría 2S. Y la concentración de sulfuro igual a S, que es la solubilidad. Y reemplazo estas igualdades en esta expresión. Y me queda que el KPS es igual a 4S cubo. Por lo tanto, puedo despejar la solubilidad de la sal como la raíz cúbica del KPS sobre 4. De 4 pasa dividiendo, me queda raíz cúbica de KPS sobre 4. Reemplazo el valor del KPS dado por esta expresión. Si el PKPS vale tanto, el KPS ¿cuánto vale? Vale 10 elevado a la menos 49,2, ¿no es cierto? 10 elevado a este valor, a la menos 49,2. Si encuentro ese valor numérico, me da este valor. Entonces tendría este valor que lo despejo de acá. ¿Está bien? Resolvemos y nos da este resultado. Entonces, ¿qué decimos? La solubilidad de la sal en agua pura, en agua destilada, es 2.5 por 10 a la menos 19 molar. O sea que estos son los moles de esa sal que se solubilizan por completo en un litro de agua. 2,5 por 10 a la menos 7 moles de sulfuro de plata, sulfuros de plata, son solubles, esa cantidad de iones son solubles en un litro de sal. Si agrego un poco más de esa cantidad de moles, decimos que ya precipita. Acá está en el límite de solubilidad. Ahí, menos de esta cantidad es totalmente soluble, pero más de esta cantidad va a precipitar la sal en equilibrio con sus iones. ¿Sí? Eso nos están pidiendo. ¿Cuál es la solubilidad de la sal en condiciones de agua pura? O sea, en medio neutro, en agua pura. ¿Se entendió el procedimiento, verdad? ¿Cómo se calcula? Sí, profe. Bueno, una vez que tenemos hecho ese cálculo, vamos modificando el medio. ¿Qué pasa cuando le agregamos 10 a la menos 3 formal de nitrato de plata? 10 a la menos 3 formal de nitrato de plata. Bueno, entonces la sal, el equilibrio de la solubilidad de esta sal, la sal es la misma. Es el sulfuro de plata que se disocia dando 2 iones plata y un ion sulfuro. Cuando agregamos un ion común, que sería la plata en este caso, el nitrato no es común, el anión es el sulfuro, el ion común es el ion plata, que es común a la sal que estamos tratando. Entonces, en ese caso, al agregar un ion común, la concentración de esta especie va a aumentar, va a tener los iones de la sal más los iones de plata que se agreguen. Entonces, si vemos el equilibrio de disociación de la sal, de sulfuro de plata, vamos a ver que el agregado de iones plata va
a empujar o va a tender este equilibrio hacia la izquierda. Porque estoy aumentando esta concentración, entonces va a producir mayor precipitación de sulfuro de plata. O sea, el equilibrio va a tender hacia la izquierda. En ese caso, bueno, entonces tenemos que analizar qué pasa cuando agregamos ese ion común. Entonces, la concentración de plata, en ese caso, va a cambiar. Va a ser la concentración de plata que correspondía al equilibrio, que estaba dado por esta concentración. Esta es la del equilibrio, 2.5 por 10 a la menos 17 molar. Y por 2, porque la concentración de plata dijimos que era 2S. La concentración de plata es 2S. Entonces la concentración de los iones plata va a ser los 2S que teníamos, que corresponde al equilibrio de solubilidad, más la de los iones plata que estamos agregando, que es 10 a la menos 3 formal. Como S vale 2.5 por 10 a la menos 17, y comparado con este valor de 10 a la menos 3, esta expresión es despreciable, o sea, este valor numérico del primer término es despreciable frente al segundo. Entonces podemos aproximar la concentración de plata con este valor directamente. Entonces vemos cómo se modifica la constante del producto de solubilidad. O sea, este valor se tiene que mantener porque es una constante. Pero cómo se modifica la solubilidad en función del cambio que hubo por la concentración de los iones plata. Entonces planteamos de nuevo la constante del producto de solubilidad como la concentración de plata cuadrado por sulfuro. La de plata cuadrado es 10 a la menos 3 al cuadrado. Y la de sulfuro sería la concentración, la llamo S, que era la solubilidad del ion. O sea, estoy reemplazando por esta expresión. Kps igual a 2S al cuadrado, que representaba la concentración de plata, por S, que es la del ion sulfuro. Esta de plata, como es un valor fijo y mayor que el anterior, la reemplazo. Reemplazo su valor numérico y queda S' como variable, acá como incógnita. Esta es la que se tiene que modificar para que el producto permanezca constante, porque este producto se tiene que mantener. Entonces, ¿cómo se modifica esta relación para que esta constante se mantenga en su valor numérico como constante del producto de solubilidad? Entonces, acá llamo S' a la de la solubilidad del ion sulfuro, que corresponde a la sal de sulfuro de plata. Entonces la llamo S' y despejo. El Kps es el mismo que el anterior y este valor es el que hemos fijado como valor determinado porque hemos agregado el ion plata además de la sal la que estamos analizando, que era el sulfuro de plata. Entonces relacionamos el Kps sobre la concentración de plata y como resultado obtenemos la solubilidad de la sal, del sulfuro de plata. Y nos da un valor mucho más pequeño. 6,3 por 10 a la menos 44, cuando la solubilidad en agua pura era de 2.5 por 10 a la menos 17. Entonces significa que la solubilidad de la sal disminuye. O sea, la sal disminuye la solubilidad de la misma cuando agrego un ion común. Entonces, si nosotros queremos separar el sulfuro de plata, una forma de mejorar la precipitación es agregar nitrato de plata. De esa manera la solubilidad va a disminuir y voy a poder separar mejor el precipitado. Entonces, esa es una forma de analizar cómo puedo mejorar la separación de los componentes cuando quiero separar un precipitado. En este caso, la solubilidad va a disminuir y es lo que necesito para separarlo mejor al precipitado. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es calcular la concentración de plata debido al agregado de la sal que contiene ese ion. Siempre vamos a despreciar la concentración de plata debido a la solubilidad de la sal inicial, que es el sulfuro de plata, y nos va a quedar la concentración de esa sal agregada. Planteo la constante del producto de solubilidad, como ya sabemos hacerlo, y reemplazamos los valores de plata como dato conocido, y la incógnita va a ser la concentración del sulfuro, que la expreso como solubilidad,
S', porque está modificada por la presencia del ion plata, la llamo S', un nuevo valor de solubilidad distinto al primero, que era en condiciones normales, sin agregado de ningún componente externo. Entonces me queda S' igual a este nuevo valor. Con eso se demuestra que el agregado de ion común disminuye la solubilidad de la sal original. Otro efecto que es útil analizar es cuando se agrega un ácido a la solución. O sea, teníamos la solución de sulfuro de sodio en medio acuoso y le agregamos 10 a la menos 3 formal de ácido nítrico. En este caso estamos viendo qué efecto produce el aumento de la concentración de protones, o un efecto de pH. Con estos datos, con el pK1 de 7,05 para el ácido sulfídrico y un pK2 para el ácido sulfídrico de 12,92. Esto también es para el ácido sulfídrico. O sea, ambos pK corresponden a la formación de este ácido. Entonces planteamos el equilibrio de disociación de la sal, como la sal se disocia dando 2 iones plata y un ion sulfuro, y el hecho que haya un efecto de pH significa que los protones van a modificar este equilibrio por reacción con los iones sulfuros. O sea, el sulfuro puede reaccionar con los protones y dar sulfuros protonados, y luego con otro protón y dar ácido sulfídrico. Nosotros estas reacciones las tenemos acá como datos de los equilibrios de esta reacción lateral, los tenemos a través de estos pK. Entonces, como primer pK tenemos el pK1, que sería cuando el sulfuro y el protón forman el ácido, el sulfuro protonado, y cuando el sulfuro capta 2 protones y forma el ácido sulfúrico, estaría relacionando la otra etapa de la reacción. Es decir, nosotros decimos ion sulfuro más protones, esta primera reacción, sulfuro más protones, forma esta especie, sulfuro protonado, y a eso le llamo beta 1, que sería igual a el beta 1, la primera etapa de esta reacción, y que sería 1 sobre la constante de acidez 2, porque corresponde, cuando hablo del ácido, este ácido se disocia en este sentido. Tengo ácido sulfídrico, que pierde un protón y forma un anión, y esta etapa sería la constante de acidez para nosotros 1, el Ka1, la constante de acidez 1. Y luego cuando genera el otro protón sería la constante de acidez 2. Entonces las relaciones que vamos a tener en cuenta son estas. Que el pK1 más el pK2 es el logaritmo de beta 2, y de ahí podemos despejar beta 2. Y que el logaritmo de beta 1 es igual al pK2, que el pK2 es dato, es 12,92, y puedo despejar beta 1. Estas relaciones tienen que ver con los equilibrios de la formación de estos ácidos, del ácido sulfídrico. Bueno, hay alguien que tenía problemas, no hay inconvenientes. Si tienen problemas con internet, no podemos hacer nada. Lo que se pueda hacer, reingresan y no hay inconveniente por mi parte. Entonces, lo que les quiero decir acá es que tengan cuidado con los datos que le están dando, qué datos le están dando en el problema, y cómo se consideran estas constantes, estos pK. ¿Sí? Porque ustedes les pueden dar como K, A1 o como pK. Sabemos que el P es menos logaritmo de la constante de acidez 1. Y pK2 es menos logaritmo de la constante de acidez 2. Y luego tenemos las constantes globales de las reacciones. La constante global beta 1, que significaba la reacción entre el ion sulfuro y el protón,
y la constante beta 2, que significaba la reacción entre el ion sulfuro y dos protones. Y que ambas son recíprocas, beta 1 es igual a 1 sobre K2 y beta 2 es 1 sobre K1 por K2. Por eso son estas relaciones. Entonces eso hay que tener cuidado, relacionar bien esas constantes y en función de eso plantear el equilibrio lateral. Entonces para considerar ese equilibrio lateral que estaría perturbando el equilibrio principal, este equilibrio lateral me estaría modificando el equilibrio principal, hablamos como hacíamos antes con la constante condicional, de la misma manera, consideramos acá la constante del producto de solubilidad para la formación del precipitado de plata-sulfuro, como la concentración de sulfuro es la que se está modificando por la presencia de un equilibrio lateral, le llamo prima al sulfuro. Entonces digo plata-sulfuro prima. Y eso lo expreso como la concentración de plata al cuadrado por la de los iones sulfuros. Por la de los iones sulfuro prima. Y donde la de los iones sulfuro prima era la suma de todas las especies que involucraban al ion sulfuro, o sea, el sulfuro más la especie con un protón y con dos protones, el ácido sulfídrico. Y donde el coeficiente de reacción lateral para esta reacción era igual al término global sobre el S, y a su vez era igual a un polinomio. Igual que en el caso de volumetría complejométrica, decíamos que era un polinomio, que el orden del polinomio dependía de las etapas, el número de etapas que estaban involucradas, en este caso son dos, una etapa y dos etapas, entonces tenía que ser de grado 2, donde el primer término era la unidad, el segundo término era beta 1 por la concentración de la especie que está participando en esa reacción lateral, que son los protones a la primera, más beta 2 por los protones al cuadrado. Entonces beta 1 hemos encontrado su valor a partir de esta relación, y beta 2 también, entonces es lo que corresponde reemplazar en esta expresión. Y la concentración de protones es datos, porque nos dan el pH, nos dice no, nos da directamente la concentración de protones del ácido. Como sabemos que es un ácido fuerte, los protones se disocian por completo acá en este equilibrio de disociación del ácido, y la concentración del ácido me da directamente la concentración de los protones. O sea, la concentración de protones es 10 a la menos 3. Y es el valor que voy a reemplazar en la expresión. Entonces reemplazo y encuentro el valor del coeficiente de reacción lateral para la protonación de los iones sulfuros. Me da esta expresión. Entonces ahora, una vez que conozco el coeficiente de reacción lateral, puedo expresar la constante del producto de solubilidad en función de ese coeficiente de reacción lateral. ¿Cómo se expresa? Decimos que esto era igual a la concentración de plata al cuadrado por la concentración de sulfuro prima. Esta concentración de sulfuro prima es igual al coeficiente por S, o sea, la concentración de sulfuros. Entonces me queda plata cuadrado por la de los sulfuros y por el coeficiente. Este producto es el KPS normal de tablas. Entonces me queda el KPS normal de la sal por el coeficiente de reacción lateral. Y a su vez, esta expresión la puedo expresar como 2S' por al cuadrado y por S'. Entonces me queda esta igualdad igual a todo esto. Entonces me queda 2S' cuadrado por S, 4S' cubo, igual a toda esta expresión, que era el KPS por su coeficiente. El coeficiente ya lo calculamos, el KPS es dato. Entonces de acá podemos despejar de ', ecuación el S', que es la solubilidad de la sal original, modificada por la presencia de esa reacción lateral. El S' sería eso, representa la solubilidad modificada por el equilibrio lateral. Entonces es igual a la raíz cúbica de este producto, sobre 4, porque este 2 pasa al otro miembro dividiendo. El resultado que nos da es 1.1 por 10 a la menos 12. Y vemos entonces que la solubilidad está aumentando. Pasó de 10 a la menos 17,
que era en condiciones de neutralidad en agua destilada, nos daba 2.5 por 10 a la menos 17, aumentó en 1.1 por 10 a la menos 12. Se solubiliza más esta sal cuando el medio es ácido. Hay aumento de la solubilidad en presencia de ácido nítrico 10 a la menos 3 formal. ¿Sí? Se lo ve acá en el resultado de la solubilidad. ¿Se entendió? Tengo que esperar que me respondan o no me pongan. Sí, bueno. Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. El siguiente punto es el efecto del amoníaco sobre ese equilibrio. El amoníaco lo que va a producir es un complejamiento del ion plata. Si nosotros agregamos a la sal disuelta en agua, sulfuro de plata, le agregamos amoníaco en esta concentración, tal que la solución final tenga esta concentración, va a resultar que la plata se puede optar, además de precipitar, puede optar por esta reacción lateral que es complejarse con el amoníaco neutro. Entonces forma en dos etapas. En la primera etapa forma el amín plata y en una segunda etapa el diamín plata. Y nos dan como datos los logaritmos de las constantes globales de complejamiento. O sea, para la formación del complejo, de este primer complejo, sería beta 1, y para la formación del segundo complejo sería beta 2, de la etapa inicial hasta la final, es global. Entonces estos datos ya están dados y por lo tanto puedo despejar beta 1 como 10 elevado a este valor y beta 2 como 10 elevado a este valor. Ya tengo los beta. Y planteo nuevamente el KPS. En este caso decimos el KPS de la sal sulfuro de plata cuando en el medio hay amoníaco y por lo tanto los iones plata se complejan. Entonces le pongo a la plata con un prima, que es la que cambia su concentración. ¿A qué va a ser igual? A la concentración de plata prima cuadrado, porque es la relación, ¿no? La concentración de esta especie al cuadrado por la concentración de esta especie a la primera. Entonces la llamamos a esa concentración nueva, le llamamos concentración prima. Y dijimos como antes, esta concentración en función de la nueva solubilidad va a ser 2S y esta va a ser S prima, porque es la nueva. Se me queda 2S' al cuadrado por S'. Y donde el coeficiente de reacción lateral, por ser una reacción lateral de formación de complejos, es igual a un polinomio donde tiene que tener grado 2, porque el número de etapas que participan son 2, y donde tiene esta forma general, que ya sabemos que es 1 más el coeficiente global por la concentración de la especie que está generando esa reacción a la primera, más beta 2 por la concentración del amoníaco al cuadrado. Entonces podemos calcular este valor, porque tenemos todos los datos. Tenemos los beta, tenemos la concentración, el segundo beta y su concentración en amoníaco. Encontramos su valor. Y análogamente, como hicimos en el caso anterior, este K', el KPS de plata prima S, lo expresamos con esta relación, con el coeficiente de reacción lateral de formación del complejo. Alfa plata amoníaco, la concentración de plata y la concentración de sulfuros. Este producto es el producto de solubilidad, entonces el KPS modificado va a ser igual al KPS por el alfa, donde el alfa lo podemos calcular. Y de la misma manera reemplazamos este KPS por alfa como la concentración de plata prima al cuadrado por la de S. Esto era 2S' cuadrado y esto es S'. Esto me da 4 por S' al cubo y despejo con respecto a este miembro al primer miembro de la ecuación, queda como está. Este 4 pasa dividiendo y me queda raíz cúbica de toda esta expresión sobre 4.
El resultado que me da, luego de reemplazar, es 4.03 por 10 a la menos 15 molar. De nuevo acá la solubilidad aumenta por efecto del complejamiento. Pasamos de 2.7, era por 10 a la menos 17, a 4 por 10 a la menos 15. ¿Sí? El valor era 2.5 por 10 a la menos 17. Y el efecto de complejamiento nos aumenta la solubilidad a 4 por 10 a la menos 15. Verifiquen estos resultados, por favor. Lo importante es que ustedes sepan cómo lo hacen y después que expresen bien los resultados, que hagan bien los cálculos. ¿Hasta ahí vamos? O sea que es similar. En todos los casos estamos procediendo de la misma manera. Ahora, ¿sí? Profe, entonces ahí sería que aumenta la solubilidad de la sal Sí, en presencia de amoníaco, ¿así? exactamente, sí. Porque el efecto que está produciendo el amoníaco es complejar el ion plata, complejarlo al ion plata, formar un complejo que modifica el equilibrio, disminuyendo la solubilidad de la sal. Pasa de 10 a la menos 17, perdón, dije mal, 10 a la menos 17. Aumentando, ¿no? Sí, este valor es mayor, disculpen, me equivoqué. Acá es 10 a la menos 15. 10 a la menos 15 es un número más grande que 10 a la menos 17. ¿Sí? 10 a la menos 15 es un valor más grande que 10 a la menos 17. Sí, está bien, ustedes cuando yo diga algo mal me lo señalan. 10 a la menos 17 era el valor original de la solubilidad de la sal en agua pura. 10 a la menos 17. Si comparo 2,7 por 10 a la menos 17 y 4 por 10 a la menos 15, este valor es más grande, es mayor, ¿sí? Entonces la solubilidad está aumentando. La solubilidad está aumentando, no está disminuyendo. No sé qué dije hace rato. Acá lo voy a poner. La solubilidad del sulfuro de plata, que es la sal original, aumenta. ¿Sí? Pasa a un valor más grande. Aumenta. De 10 a la menos 17 pasa a 10 a la menos 15. Ese sería el efecto. Bueno, el siguiente punto es qué pasa cuando agregamos una sal como un electrolito fuerte como el nitrato de sodio en esta concentración a la misma sal. La disuelta en agua y le agrego esta cantidad de sal de tal forma que la concentración final tenga 0.05 formal en el nitrato de sodio, a lo que llamamos efecto salino. Entonces el equilibrio sigue siendo el mismo. El tema es ahora que se agregan dos iones que no son comunes, o sea, no podemos ver el efecto directo acá con el principio de Le Chatelier, si aumenta uno o aumenta el otro, cómo afecta este equilibrio en particular. Lo que sí se puede ver es que se modifica la fuerza iónica de la solución. Entonces, porque estamos agregando una sal, un electrolito fuerte, o sea, una sal que se disocia por completo en el medio. Entonces, lo que sí se puede ver es que cambia la fuerza iónica del medio. Entonces, la fuerza iónica se definía como un medio de la sumatoria de los productos entre la carga de los iones que están en juego por la concentración de esos iones. Una vez que se calcula la fuerza iónica, el cálculo de los coeficientes de actividad, o sea, nosotros hablamos del equilibrio en función de concentraciones, porque las sales están diluidas, son soluciones muy diluidas. Cuando las soluciones son concentradas, el equilibrio ya no se plantea en función de concentraciones, sino en función de actividades. Y las actividades se definían como el producto del coeficiente de actividad por la concentración. Entonces ahora es necesario encontrar esos coeficientes de actividad.
¿Cómo se calculan? Se calcula en función de la fuerza iónica de la solución. Primero se calcula la fuerza iónica. Una vez que la conocemos, podemos ver cómo se calculan los coeficientes de actividad, porque tienen ecuaciones diferentes en función de la fuerza iónica que se determinó. Y responden a esta ecuación cuando esa fuerza iónica está en este rango de variación. Cuando está entre 0,01 y 0,1 molar, el logaritmo de los coeficientes de actividad se calculan con esta expresión. O sea, es una ecuación que involucra la carga del ion, la carga de los iones, la fuerza iónica de la solución, el radio iónico o el diámetro y la fuerza iónica, que ya está involucrada acá también. O sea, 2 veces la considero. O sea, en función de la fuerza iónica del medio, tengo que calcular los coeficientes de actividad. ¿Cómo calculo la fuerza iónica? Primero, para el ion plata, digo, la fuerza iónica va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de la carga del ion plata, o sea, lo que yo estoy haciendo acá es determinando el logaritmo del coeficiente de actividad para la plata. Y después voy a hacer el coeficiente de actividad para los sulfuros, que son las dos especies iónicas que tenemos como producto de la disociación de esta sal. Entonces empiezo con la plata. ¿Cómo calculo ese logaritmo de la fuerza iónica, del coeficiente de actividad, según esta ecuación? Primero calculo la fuerza iónica, dijimos, necesito saber qué valor tiene y en función de su valor puedo emplear esta ecuación o tengo que emplear otra. En este caso, como respeta este valor, utilizo esta ecuación, pero primero hay que calcularla. Entonces, para la plata decimos que es igual a la carga del ion plata al cuadrado por la concentración de la plata más la carga del ion sulfuro al cuadrado por la concentración de los iones sulfuros, más la carga del sodio al cuadrado por la concentración de sodio, más la carga del nitrato al cuadrado siempre, las cargas de los distintos iones al cuadrado por la concentración de ese ion directamente. Entonces, todo eso multiplicado por 1/2. Toda esta serie de la productoria, la sumatoria con los productos internos, lo sumo y multiplico por 1/2. De estos valores podemos despreciar la concentración de ion plata y la de ion sulfuro frente a la concentración, estas dos concentraciones, porque son despreciables, que era del orden de 10 a la menos 17. Entonces sacamos que la concentración de ion plata, cuando teníamos la sal, era del orden de 10 a la menos 17, y la del ion sulfuro también. Entonces, estas concentraciones son despreciables frente a estas, que es 0,05 molar. Eso es lo que tenemos como dato, 0,05 formal o molar, porque es una sal completamente soluble y se disocia por completo, entonces su molaridad y su formalidad son iguales. Entonces 0,05 frente a 10 a la menos 17 es mucho mayor este valor. Entonces directamente estos dos términos se desprecian y nos queda nada más que estos términos que corresponden a la sal. Entonces los términos que corresponden a la sal va a ser la carga al cuadrado, es 1 al cuadrado, por la concentración del ion sodio es 0,05. Este también es 1 al cuadrado por 0,05. Todo multiplicado por 0,5. Entonces el resultado de esta operación es 0,05 molar, como fuerza iónica de la solución. Esta es la fuerza iónica de la solución. Entonces, como la fuerza iónica está comprendida entre 0,01 y 0,1 molar, o sea, este valor está en el medio de este intervalo, entonces es válida esta ecuación. Entonces empezamos a plantear el coeficiente de actividad para el ion plata en forma logarítmica. Eso dice la ecuación. Es 0,511 por la carga del ion al cuadrado por la fuerza iónica a la 1/2, dividido 1 más 0,329 por el radio iónico
por la fuerza iónica a la 1/2. Estos valores se sacan de tablas. Se vamos a la tabla, buscamos para el ion plata cuál es su valor, reemplazamos en Armstrong y dejamos la expresión para ser calculada. El mu ya lo tenemos, la fuerza iónica es conocida, lo único que faltaba buscar de tabla es el radio iónico. Una vez que lo tengo, lo reemplazo y encuentro el valor del logaritmo del coeficiente de actividad para el ion plata. Y puedo despejar su valor aplicando 10 elevado a ese resultado. Encuentro el valor del coeficiente de actividad para el ion plata. De la misma manera hacemos para el ion sulfuro. Para el ion sulfuro hacemos exactamente lo mismo. Entonces la fuerza iónica es la misma, porque es la misma de las soluciones. Esta se calcula una sola vez, porque es para la solución. La fuerza iónica de la solución es debida a todos los iones presentes, y ya lo tenemos al valor, es 0.05. Nos resta calcular el coeficiente de actividad para el ion sulfuro, como logaritmo de ese coeficiente. La ecuación es la misma, solamente cambia el radio, que para nosotros es 5. 5 Armstrong. Entonces reemplazamos el valor y encontramos el valor numérico del coeficiente de actividad para el ion sulfuro. Una vez que tenemos los coeficientes de actividad, tenemos que reemplazar esos valores en la expresión del KPS. El KPS, entonces lo habíamos definido como el producto entre la concentración de las especies elevado a sus coeficientes estequiométricos. En este caso, como las especies, las concentraciones ya no serían las normales, sino las que están afectadas por los coeficientes de actividad, tengo que considerar ese coeficiente de actividad, o sea, la concentración real va a ser la concentración por su coeficiente, ambas al cuadrado, y para el azufre también, para el sulfuro, mejor dicho, para el ion sulfuro también es su coeficiente por su concentración. Y esto, lo que me queda fuera de los factores, esto era el KPS de la sal, que lo tengo como dato. Entonces el KPS de la sal, multiplicado por los coeficientes de actividad, me va a dar igual al KPS cerito, que le llamamos. Este es en función de las constantes absolutas. Entonces, lo único que me resta acá es definir este KPS. Habíamos hablado que era igual a 2S cuadrado por S. Este S le vamos a poner con minúscula para seguir la misma nomenclatura que veníamos dando antes. S chiquita y acá S chiquita. Entonces, el KPS lo podemos despejar de acá, que va a ser igual al KPS de tablas dividido los coeficientes de actividad. O sea, este KPS es igual al KPS de tablas sobre los coeficientes de actividad, despejando de esta expresión. O sea, al reemplazar, nos queda que el KPS ahora se modificó en 2,12 por 10 a la menos 49. Y eso lo igualamos al producto de solubilidad, que era 2S cuadrado, como vinimos viendo, por S, que es 4S al cubo. Entonces, ese 4S al cubo, despejamos S como la raíz cúbica de este nuevo valor sobre 4. El resultado que nos da es este valor. ¿Qué significa esto? Partíamos de una solubilidad de 2.5 por 10 a la menos 17, y ahora la solubilidad aumentó. De 2.5 subió a 3.7 por 10 a la menos 17. Este factor se mantiene. O sea, hay un leve aumento de la solubilidad debido al efecto de la sal agregada, que no es común a la sal que originalmente estamos presentes, que no tiene ningún ion común. O sea, una sal diferente a la que está en juego. Nos aumenta la solubilidad por efecto de la presencia de un electrolito fuerte como el nitrato de plata. Ese sería el resultado. Hay un aumento de la solubilidad de 2.5 pasa a 3.7 y con el mismo orden de magnitud, 10 a la menos 17 molar.
¿Sí? O sea, toda la cuestión está en que ustedes, si quieren, pueden empezar por acá a resolver el problema, plantear el KPS en función de los coeficientes de actividad y una vez que lo reemplazaron, dicen, para poder encontrar el valor de la constante del producto de solubilidad de la sal cuando existe el efecto de una sal que está produciendo un efecto salino, nosotros necesitamos calcular sus coeficientes de actividad, los reemplazamos y encontramos el valor. O sea, para poder calcular este coeficiente tengo que hacer uso de la fuerza iónica del medio. Una vez que tengo la fuerza iónica, verifico cuál es la ecuación que debo aplicar, encuentro el valor numérico de los coeficientes en forma particular para cada uno de los iones. Una vez que los tengo, los reemplazo y luego aplico la relación. Siempre vengo al producto de solubilidad. El producto de solubilidad, entonces, es igual al producto de estas concentraciones por sus coeficientes, y eso era igual al KPS por los coeficientes de actividad, despejo e igualo. Igualo siempre a esta relación. 2S cuadrado para el caso de esta sal, ¿no? 2S al cuadrado por S, y de ahí puedo despejar nuevamente la solubilidad, porque ya se alteró el KPS en este caso, debido al efecto de que no están relacionadas las concentraciones reales en este caso, sino un producto de concentración por su coeficiente. ¿Está? Sí, profe. Tengo una consulta. El KPS que tiene un cerito arriba, ¿cómo se llama? Este le llamamos la constante absoluta o termodinámica. Ah, bien. Y después me quedó otra duda del punto C, por efecto de pH. Beta el beta 1 me da 1,12 por día a las 7 y el otro 9 por día a las 19. O sea, no se aproxima. Creo No te que si no, Discúlpame, ¿podés repetir de nuevo? que los valores de beta que calculé no se aproximan al que usted está mostrando en pantalla. Yo a beta lo calculé beta 1, 1 sobre K1. Beta 2, 1 sobre K1 Espera, por este. espera un poquito. Ahora. Decís que beta 1. Es 1 sobre K1. Digo, 1 sobre K1. Espera un poquito. Beta 1 es 1 sobre K2. Beta 1, la voy a poner así, 1 sobre Ka2. No es sobre K1. Ah, está bien. Y beta 2 es 1 sobre K1 por K2. Claro, ahí me da 10 a la 19, que sería el que usted le dio 9,33. Ah, está bien. Ah, entonces el primero está mal, el que dice. Bien. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Sí, era al revés, digamos, la disociación. Bien. Sí, Muchas gracias. no de nada. Nos toca ahora ver la valoración. Decime, se valoran 50 mililitros de sulfocianuro de potasio de esta concentración, 4 por 10 a la menos 2 molar, con cobre 1 de esta concentración. Calcular los puntos de valoración expresados como P del ion tiocianato cuando se agregan distintos volúmenes de ion cobre. Entonces la reacción de formación del precipitado acá es el ion tiocianato, reacciona con el ion cobre y forma este precipitado. Método de Voljar, ¿se acuerdan? El reactivo de Voljar es el ion tiocianato. Tiocianato de potasio de amonio reacciona con un ion, en este caso no es la plata sino el cobre, y forma este precipitado. Y nos dan como dato el pK de este precipitado, 4 por 10 a la menos 14.
Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es calcular el volumen del punto de equivalencia. ¿Cuánto del reactivo se gasta en el punto de equivalencia? Igualando el número de equivalentes. El número de equivalentes de cobre igual al número de equivalentes de tiocianato. Del lado del cobre, del tiocianato, digo, conozco el volumen de tiocianato, conozco la molaridad, que en este caso es igual a la normalidad, porque es con una sola carga, entonces es la misma. Entonces me queda volumen por normalidad. Y en el otro caso conozco la normalidad también del cobre, es 10 a la menos 2, 2 por 10 a la menos 2 molar, o normal, también vale 1, entonces la normalidad y la molaridad son las mismas. Reemplazo estos valores y me queda que el volumen del reactivo titulante en el punto de equivalencia es de 100 mililitros. Entonces ahora planteo acá los intervalos de 0 cuando no agregué nada, antes del punto de equivalencia, es decir, hasta 90, en el punto de equivalencia y los valores posteriores, en función de los datos del problema. Entonces, cuando no tenemos nada agregado, el P de tiocianato directamente es igual a menos el logaritmo de la concentración de la especie. Y esa concentración ya la conozco. Es 4 por 10 a la menos 2 molar, es lo que voy a reemplazar acá. Entonces, reemplazo ese valor, calculo el logaritmo, menos el logaritmo, y encuentro este valor de P de tiocianato. Cuando agregué un cierto volumen de reactivo titulante, sabemos que la concentración del tiocianato va a ir disminuyendo porque se va precipitando, ¿sí? Se va formando un precipitado, va reaccionando y va disminuyendo su concentración. Entonces, la concentración residual de tiocianato que no ha reaccionado va a ser la concentración inicial por el volumen inicial menos la concentración del reactivo por el volumen del reactivo sobre el volumen total, como hacíamos siempre. Eso me va a dar la concentración de tiocianato residual. Y aplico el logaritmo de este valor y encuentro el P del tiocianato. Menos logaritmo de este valor me da este número. Y reemplazo y hago lo mismo para los demás volúmenes. En el punto de equivalencia tenemos que encontrar la concentración de tiocianato en este punto y aplicarle menos logaritmo también. O sea, en el punto de equivalencia hacemos lo mismo. Con la diferencia de que acá, como hemos llegado al punto de equivalencia, tenemos que utilizar el KPS. Decimos que en el punto de equivalencia la concentración de cobre y de tiocianato son iguales, la concentración de ambos son iguales. Entonces el KPS es igual a la concentración de tiocianato al cuadrado, porque decimos el KPS es el producto de las concentraciones de cobre por el tiocianato, y como ambas son iguales, y me interesa expresarlo en función del tiocianato, voy a poner KPS igual a la concentración de tiocianato al cuadrado. De ahí despejo, me queda que la de tiocianato es la raíz cuadrada del KPS. El KPS tenía este valor, el P del KPS tenía este valor, la raíz cuadrada me da 2 por 10 a la menos 7. Aplico menos el logaritmo, me queda este valor, 6,7 como el P del tiocianato. Cuando superemos el punto de equivalencia, ya no tengo iones tiocianato libres, digamos, para que reaccionen, simplemente están las del equilibrio nada más. Una pequeña cantidad de iones tiocianato del equilibrio, que sería para los siguientes puntos. Lo que está en exceso es el ion cobre, porque es lo que estoy agregando. Entonces la concentración de cobre va a ser la concentración de ese reactivo por su volumen agregado, menos la de tiocianato inicial por el volumen de tiocianato inicial, porque es lo que reacciona con este reactivo, pero queda un exceso, dividido el volumen total. Esto me va a dar la concentración de iones cobre en exceso. Esta sería la concentración de iones cobre en exceso. Pero yo necesito calcular la concentración de tiocianato en ese equilibrio. Entonces el equilibrio está dado por el KPS. Nuevamente vuelvo al KPS, como el producto de la concentración de cobre por tiocianato. La de cobre la tengo, la de tiocianato la puedo despejar. Y me da este valor. ¿Sí? Despejo este valor y encuentro el P de ese valor. Y así sucesivamente para los restantes puntos. Entonces de esa manera tengo
los volúmenes de reactivo titulante agregado versus el P del ion tiocianato. Y eso es lo que voy a graficar. Voy a graficar el P del tiocianato versus el volumen del reactivo agregado, que es el ion cobre. Y nos da una relación de este tipo. ¿Está? O sea que acá no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en cuanto a al mecanismo de cálculo. Es lo mismo que ya vimos anteriormente. El punto 10 es la parte estadística. En la parte estadística nos piden que a partir de un laboratorio que decide probar 4 métodos analíticos para determinar la concentración de nitritos en muestras de aguas residuales. Sé que cuenta con un material de referencia cuya concentración certificada en ese analito es de 0,10 miligramos por litro. Entonces, un laboratorio decide probar 4 métodos. En el método 1, hace las evaluaciones, hace el análisis de esa agua residual y le da estos 5 valores, 6 valores. Estos 6, o sea, 6 veces repite el análisis y le da estos resultados. Con el método 2, la misma sustancia, el análisis le da estos resultados. Son 5 veces hace ese análisis. Con el método 3 también repite el análisis y le da estos resultados. 5 veces lo analiza. Y con el método 4 hace 3 nada más por triplicado y le da este resultado. Entonces lo primero que pregunta, en función de esta situación, pregunta detectar la presencia de valores discrepantes. Valores discrepantes eran aquellos, o valores anómalos, se refiere a anómalos o discrepantes. Quiere decir algo que está fuera del orden normal. Entonces, lo que les decían en teoría es que ustedes, cuando hacen un análisis y tienen una serie de valores, puede ser que haya alguno que sea discrepante o anómalo, pero no lo pueden descartar directamente, o sea, por el solo hecho de decir este está muy bajito o está muy alto y está fuera del orden de magnitud, lo descarto directamente. Es necesario aplicar un método estadístico y verificar si es anómalo realmente. Entonces la forma de resolver es, para este primer punto, es ordenar, lo que hacemos siempre es ordenar nosotros los datos en forma creciente, o sea, del mayor al menor. Entonces ahí se hace más evidente cuál puede ser anómalo. Ordenamos los resultados de mayor a menor. Una vez que los tenemos ordenados, podemos ver cuál está fuera del orden, o está muy alto o está muy bajo. Acá en el primer caso, un valor sospechoso de ser anómalo es este. Es 0,123. A ver. En el método 2 es 0,7. Acá creo que era este. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer entonces es ordenarlos. Y una vez que lo ordenaron, verifiquen cuál puede ser anómalo. ¿Cómo se calculaba, se determinaba si era anómalo o no un valor dentro de un grupo de valores? Teníamos que ir a la prueba de G, de GRAPS, al método de GRAPS. Repasen, fíjense, valores discrepantes o anómalos, prueba de GRAPS. Vayan a la teoría, fíjense cómo se calcula. Un valor sospechoso, según lo que estamos acá viendo, podría ser para este 0,123 miligramos por litro, según lo que se ve en esta serie. Entonces, si ese para mí es anómalo, porque lo veo muy alto o muy bajo, tengo que verificar. ¿Cómo verifico? Hago la diferencia entre ese valor sospechoso y la media de esos valores y dividido el desvío estándar. Esto es valor absoluto, o sea que lo tengo que tomar sin el signo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la media de cada serie de valores y calcular el desvío estándar de cada serie. Una vez que tengo esos cálculos medio y desvío estándar, ya puedo determinar si el valor sospechoso se puede eliminar o no se lo puede eliminar. Entonces,
hacemos la relación valor sospechoso menos el valor medio, dividido el desvío estándar, y calculo el valor de G. Ese cociente me da G. Una vez que tengo ese valor, comparo con los valores críticos que tienen ustedes en la teoría, y vemos que el G crítico, cuando n vale 5, 1, 2, 3, 4, 5 valores, el G crítico es 1.715. Y comparo el G crítico con el G calculado. Cuando el G crítico es mayor que el calculado, no se rechaza. Si el G crítico es menor que el calculado, rechazamos el valor sospechoso. Y en el caso de rechazar ese valor, lo que tengo que hacer es volver a calcular la media y el desvío estándar, porque ese valor ya no corresponde a la serie de datos. Pero en este caso, como no lo rechazo, se mantiene la media y el desvío estándar. Hacemos lo mismo. Bueno, terminamos con esto. La segunda pregunta, o sea, es para cada serie tenemos que hacer exactamente el mismo tratamiento. Encontrar el valor sospechoso, verificar si lo puedo rechazar o no. Si no lo rechazo, sigo con el siguiente punto. El siguiente punto es determinar la presencia o no de errores sistemáticos al 95% de confianza para cada método. O sea, esto es un tratamiento individual, método por método, o sea, en forma aislada. No comparamos entre sí los métodos, sino cada método en sí mismo. Entonces vamos a ver si existen o no errores sistemáticos al nivel del 95% de confianza. ¿Cómo se determinaba el error sistemático? Si existe o no, lo hacemos mediante el T calculado. El T calculado, o sea, el T de student, era igual al X aceptado como verdadero menos la media. Este X aceptado como verdadero y la media. ¿Cuál es el X aceptado como verdadero para nosotros? El valor de referencia, porque nos dice acá que para este análisis cuento con una muestra de referencia, o sea, una muestra cuyo valor de concentración está certificado, o sea, lo hizo otro laboratorio que tiene un buen instrumental, que tiene todos los equipos calibrados. Entonces este dato me sirve de referencia, como verdadero. Entonces, como tengo ese dato de referencia, es el que voy a utilizar acá. Y voy a determinar el T calculado, como el X aceptado como verdadero, menos la media obtenida, sobre N raíz cuadrada, perdón, por N raíz cuadrada y sobre el desvío estándar. Tenemos el N, tenemos, o sea, el número de datos, cuántos datos tengo acá, el X aceptado como verdadero, la media y el S, el desvío estándar. Entonces, hago esta cuenta, contabilizo el T calculado, me da 0,7484. Y comparo con el crítico de tablas. Entonces, voy a tabla de T de student y veo el T crítico para el 95% de confianza y N-1 grados de libertad. Acuérdense que esto está dado al 95% de confianza, de nivel de confianza, y con N-1 grados de libertad. N se refiere al número de datos menos 1. En esas condiciones voy a la tabla y encuentro el valor crítico, que me da este valor, 2.571. Una vez que lo tengo al T calculado y al crítico, comparo. El T calculado, en este caso, me da menor que el crítico. El crítico es 2.57 y el calculado es 0.75. Como el calculado es menor que el crítico, decimos que no hay error sistemático. Es decir, que no tengo que corregir por error sistemático, simplemente tengo que expresar el resultado con el error aleatorio. O sea, el error aleatorio existe y eso es lo que tenemos que hacer en el punto C. El punto C nos dice cómo informaría el resultado del análisis para cada uno de los métodos. O sea, para el método 1, el resultado se expresaría de esta manera. Como X medio, esta es la forma de expresar el resultado. Como el valor medio encontrado, más o menos el error medio, y más menos el T crítico por el S, el desvío estándar, sobre N
a la raíz cuadrada. Esto es raíz cuadrada de n. En este caso, como no hay error sistemático, no tengo error medio directamente. Este error medio lo voy a aplicar cuando exista un error sistemático y yo necesite corregir ese valor, con el valor aceptado. El error medio es la diferencia entre la media y el valor aceptado. Como en este caso no hay diferencias, porque no hay error sistemático, entonces este término, el más menos el error medio, no lo considero, porque no existe el error medio en este caso. Entonces lo único que voy a considerar es esta parte, el error aleatorio. O sea, el error sistemático no está presente, o sea, este término no lo considero, pero sí existe el error aleatorio. Entonces esta parte sí la voy a considerar. Entonces la media era 0,107, esa es la media. Más menos el error aleatorio, como t crítico por s sobre raíz de n. El t crítico ya lo calculé, lo tengo de tablas. El s lo calculamos, es este valor, y el raíz de n es el número de datos elevado a la 1 media. Bueno, encuentro ese valor. Entonces, la expresión del resultado de para esta técnica, ¿cuál es el resultado de esta técnica? Sería esto. En la media, más o menos, este resultado, 0.010, con igual número de decimales. Siempre pongo igual número de decimales. ¿Sí? Y este sería el resultado. ¿Cómo expreso el resultado de la concentración de los nitritos en el agua residual? Con el método 2 hago exactamente lo mismo. Encuentro el valor sospechoso, lo ordeno de mayor a menor y veo los extremos. Siempre el sospechoso va a estar en los extremos, que está muy bajo, está muy alto. Si considero un valor sospechoso, hago la diferencia entre ese valor sospechoso y en la media, y lo divido todo por el desvío estándar para ese grupo de datos, encuentro el G calculado, lo comparo con el crítico, según el número de puntos que tengo para ese método, el número de datos, de resultados que tengo en ese método. De nuevo acá el G crítico es mayor que el G calculado, entonces nuevamente no rechazo. Voy a la segunda parte del problema, digo T calculado es el X aceptado menos el valor medio por N a la 1 medio sobre el desvío estándar, encuentro su valor, voy a tablas, siempre al nivel de confianza el 95% y N menos 1 grado de libertad, encuentro el valor y comparo el T calculado con el crítico, nuevamente me da menor. Por lo tanto, no hay error sistemático, significa que el error medio tampoco existe. Por lo tanto, solamente existe error aleatorio que se calcula como el T crítico por S sobre raíz de N. ¿Cómo expreso el resultado? Como la media más menos este error aleatorio. Lo mismo hacemos para el método 3, o sea, con la serie de datos 3 hago lo mismo. Aquí tampoco no se rechaza, también nos da igual. La diferencia está acá. Cuando hacemos el T calculado, me da 18 y el T crítico es 2. Entonces, en ese caso sí, el T calculado es mayor que el crítico y sí hay error sistemático. Entonces, cuando esto ocurre, el T calculado es mayor que el crítico, existe un error medio que se lo plantea como el valor promedio de la técnica menos el X aceptado como verdadero. Hago la diferencia y me da este valor. Entonces, era 0,1 el valor aceptado como verdadero, y la media acá me da, en el método 3, me da 0,157. Esa es la media, o sea, me da por arriba, 0,1 y 0,57. Entonces me da por exceso. Entonces, en el punto 3, me estoy yendo más allá, hago esa diferencia. La media, 0,169. Creo que me pasé uno más. Acá. La media es 0,157 menos el valor aceptado como... A ver, disculpen. El error medio, disculpen acá. Sería la media... No recuerdo los valores, no los copié. Es 0,157 menos 0,1. El valor aceptado como verdadero es 0,1.
0,1. Entonces me queda 0,57 menos 0,1. El método 3 es 0,057, el error medio. Entonces, ¿cómo expreso el resultado? Como la media más o menos el error medio. Más o menos el error medio. Como en este caso es por exceso, o sea, nuestro valor medio está por encima del valor aceptado, es superior, entonces tengo que restar eso que está por arriba. O sea, el exceso lo voy a quitar. Y me va a quedar 0,1 como el valor aceptado. Siempre me va a quedar acá el valor aceptado, porque estoy restando el valor promedio menos el error. Entonces siempre me va a quedar acá el valor aceptado como verdadero. Lo estoy corrigiendo porque hay un error sistemático. Y más o menos el T crítico que hemos calculado, el 278, por el S del método, la del desvío estándar para esos datos, sobre el N raíz cuadrada. El resultado es esto para el error aleatorio. Entonces siempre me va a quedar el valor verdadero aceptado como verdadero más menos el error aleatorio. Porque esto se me va a ir con el error medio. Me tiene que quedar eso. O sea, si el valor aceptado, el valor medio fuese menor que el valor corregido, estamos teniendo un defecto. Entonces ahí le voy a tener que sumar el error medio. Cuando sea mayor lo tengo que restar, de tal modo que el resultado siempre me va a dar 0,100. Para el método 4 vemos que el dato sospechoso no se rechaza, y acá nos da también que el T calculado es mayor que el crítico, existe un error sistemático, el resultado se expresa como la media más o menos el error medio más menos el error aleatorio. Acá también es por exceso, entonces la media 0,109 menos el exceso que tuvimos por el error medio, entonces me da como resultado del valor aceptado más menos el error aleatorio. Y esa sería la forma final. Este sería el resultado final de cada caso, en este caso para el punto D. ¿Sí? Este para el punto C, el método 3. Para el método 2, el resultado se expresaría de esta manera. Y para el método 1 dijimos que se expresaba de esta manera. Este sería el resultado final. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos claro esto? Lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Lo tienen que hacer, yo se los planteo, ustedes lo revisan y ven si llegan a los mismos resultados. ¿Hay alguna duda? ¿Todo el mundo ha anotado su asistencia acá en el chat? ¿Todo el mundo anotó? Bueno, listo, nos vemos el miércoles que viene. Ya